Primera parte. Descubriendo la matriz divina. El misterio que conecta todas las cosas. Capítulo 1. Pregunta. ¿Qué hay en el espacio entre las cosas? Respuesta. La matriz divina. La ciencia no puede resolver el misterio fundamental de la naturaleza. Y esto es así porque, en el análisis final, nosotros mismos somos parte del misterio que estamos intentando resolver. Max Planck, 1858-1947, físico. Cuando nos comprendemos a nosotros mismos y a nuestra conciencia, también comprendemos el universo y la separación desaparece. Emil Goswami, físico. Existe un lugar en el que comienzan todas las cosas, un lugar de pura energía que simplemente es. En esta incubadora cuántica de la realidad, todo es posible. Desde nuestro éxito personal, riqueza y curación, hasta nuestro fracaso, pobreza y enfermedad. Todas las cosas, desde nuestros mayores miedos hasta nuestros deseos más profundos, comienzan en esta sopa de potencialidades. A través de creadores de realidad como la imaginación, la expectativa, el juicio, la pasión y la plegaria, materializamos cada posibilidad y la hacemos entrar en la existencia. Con nuestras creencias sobre quién somos, sobre lo que tenemos y lo que no tenemos, y sobre lo que deberíamos ser y lo que no deberíamos ser, insuflamos vida a nuestras mayores alegrías, así como a nuestros momentos más tristes. La clave para dominar este lugar de pura energía consiste en saber que existe, comprender cómo funciona y finalmente hablar el lenguaje que él reconoce. Todas las cosas pasan a estar al alcance de nuestra mano, en calidad de arquitectos de la realidad en este lugar donde comienza el mundo, el puro espacio de la matriz divina. Clave 1. La matriz divina es el recipiente en el que existe el universo, el puente entre todas las cosas y el espejo que nos muestra lo que hemos creado. Lo último que esperaba ver esa tarde durante mi excursión por un remoto cañón del noroeste de Nuevo México era a un chamán indígena caminando hacia mí. Pero ahí estaba. Había estado observándome mientras yo avanzaba cuidadosamente entre las piedras. Yo tenía el sol de frente y me resultaba difícil distinguir sus facciones, pero pude ver que tenía el cabello largo hasta los hombros. Parecía tan sorprendido de verme como yo a él. «¡Hola!», gritó. «¡Hola!», contesté. No esperaba ver a nadie por aquí a esta hora del día. Me acerqué un poco más y le pregunté, «¿Cuánto tiempo ha estado observándome?». «No mucho», contestó. «Vengo aquí a menudo para escuchar las voces de mis ancestros en aquellas cuevas», me dijo, señalando con el brazo hacia el otro lado del cañón. El sendero por el que íbamos pasaba por una serie de yacimientos arqueológicos cuyos edificios habían sido construidos hacia unos 11 siglos por los miembros de un misterioso clan. Nadie sabe de dónde vinieron ni quiénes eran. Sin que exista ninguna evidencia de que sus habilidades hubiesen evolucionado con el tiempo, los individuos a los que los indígenas actuales llaman simplemente los antiguos, aparecieron de golpe y trajeron consigo la tecnología más avanzada que habría de verse en Norteamérica durante más de 1000 años. Desde las construcciones de 4 pisos de altura y las perfectas quivas de piedra, estructuras redondas usadas para la ceremonia, enterradas bajo tierra hasta los grandes sistemas de irrigación y los sofisticados sistemas de cultivos que alimentaban a los habitantes, todo en este lugar apareció sin más un buen día, y luego los que lo construyeron se marcharon de repente.
simplemente desaparecieron. ¿Qué hay en el espacio entre las cosas? Los antiguos dejaron muy pocas pistas que pudiesen decirnos quiénes eran. Aparte de las pinturas en las paredes del cañón, no se ha encontrado ningún documento escrito. No hay cementerios ni lugares para la cremación, ni tampoco armas de guerra. Sin embargo, la prueba de su existencia está aquí. Cientos de antiguas viviendas situadas en un cañón de 17 kilómetros de largo y casi 2 de ancho, en el noroeste del estado de Nuevo México. He venido a menudo a este lugar para caminar, sumergirme en la extraña belleza de su abierta desolación y sentir el pasado. En esa tarde de octubre, el chamán y yo habíamos acudido a esta meseta desértica por la misma razón. Mientras intercambiábamos opiniones sobre los secretos del lugar, mi nuevo amigo me contó una historia. Hace mucho tiempo, nuestro mundo era muy distinto a como lo vemos hoy, comenzó el chamán. Había menos gente y vivíamos más en contacto con la naturaleza. La gente conocía el lenguaje de la lluvia, de las cosechas y del gran creador. Incluso sabía cómo hablar a las estrellas y a los habitantes del cielo. Era consciente de que la vida es sagrada y que es el fruto del matrimonio entre la Madre Tierra y el Padre Cielo. En aquella época había equilibrio y la gente era feliz. Sentí que algo muy antiguo manaba de mi interior mientras escuchaba la apacible voz de este hombre resonando contra los muros de piedra que nos rodeaban. De repente, su voz adquirió un tono de tristeza. Entonces sucedió una cosa, dijo. Nadie sabe por qué, pero la gente comenzó a olvidar quién era. Y en su olvido empezó a sentirse separada de la tierra, separada de sus semejantes, separada incluso de su creador. La gente se sentía perdida y deambulaba por la vida sin rumbo ni dirección. A causa de su separación, creía que tenía que luchar para sobrevivir en este mundo y defenderse de las mismas fuerzas que le habían dado la vida y con las que había aprendido a convivir. En poco tiempo, toda su energía comenzó a ser usada para protegerse del mundo exterior, en lugar de hacer las paces con el mundo interior. El relato de este hombre caló muy hondo en mí. Al escuchar lo que estaba diciendo, me pareció que estaba describiendo a los seres humanos de la actualidad. Con la excepción de culturas aisladas y remotas y algunos lugares donde perdura la tradición, nuestra civilización está sin duda mucho más centrada en el mundo exterior que en el mundo interior. Gastamos cientos de millones de dólares cada año para defendernos de las enfermedades e intentando controlar la naturaleza. Al hacerlo, es posible que nos hayamos desviado más que nunca de nuestro equilibrio con el mundo natural. El chamán había captado mi atención. Ahora la pregunta era, ¿a dónde quería llegar con su relato? A pesar de que estas personas habían olvidado quiénes eran, el legado de sus ancestros seguía vivo en su interior, continuó. Aún había un recuerdo que perduraba. En sus sueños nocturnos, sabían que tenían el poder de curar sus cuerpos, provocar la lluvia cuando la necesitaran y comunicarse con sus ancestros. Sabían que de alguna forma podrían volver a encontrar su lugar dentro del mundo natural. A medida que intentaban recordar quiénes eran, comenzaron a construir objetos exteriores que les recordaban quiénes eran en su interior. Con el paso del tiempo, diseñaron máquinas para curar, crearon sustancias químicas para hacer crecer los cultivos y extendieron cables para comunicarse a través de largas distancias. Cuanto más se alejaban de su poder interno, más abarrotaban sus vidas con los objetos que ellos creían que los iban a hacer felices. Mientras escuchaba, percibí los inconfundibles paralelismos entre la gente de esta historia y nuestra civilización actual.
Nuestra civilización parece ser incapaz de ayudarnos a crear un mundo mejor. Tantas veces nos sentimos impotentes cuando vemos cómo nuestros seres queridos caen en las garras del dolor y de la adicción. Creemos no tener ningún poder para aliviar el sufrimiento de enfermedades que nadie debería nunca tener que soportar. Solo podemos esperar a que llegue la paz y nos devuelva a los seres queridos que luchan en tierras lejanas. Y nos sentimos insignificantes ante el creciente peligro nuclear que amenaza al mundo a causa de nuestras divisiones religiosas, nacionales y étnicas. Parece que cuanto más nos alejamos de nuestra relación natural con la tierra, con nuestros cuerpos, con nuestros semejantes y con Dios, más vacíos nos sentimos. Y entonces intentamos llenar ese vacío con cosas. Cuando contemplo el mundo desde este punto de vista, me acuerdo de la película Contacto, que presenta un dilema similar. El asesor científico del presidente, interpretado por Matthew McConaughey, explora la pregunta fundamental a la que se enfrentan todas las sociedades tecnológicas. Durante una entrevista en televisión, él pregunta si somos una sociedad mejor gracias a nuestra tecnología. ¿Ha servido para unirnos o nos ha hecho sentir más separados unos de otros? La pregunta no recibe realmente una respuesta en la película, pero el tema da para un libro entero. Sin embargo, el asesor pone el dedo en la llaga cuando se pregunta qué precio pagamos realmente por nuestras diversiones. Cuando creemos que los videojuegos, las películas, las relaciones virtuales y la comunicación electrónica son necesidades, y todas estas cosas se convierten en sustitutos del contacto real cara a cara, esto puede ser una señal de una sociedad en dificultades. Aunque la electrónica y la industria del entretenimiento sin duda hacen la vida más interesante, también podrían ser banderas rojas que nos avisan sobre cómo hemos perdido la capacidad de llevar una vida sana, enriquecedora y que tenga sentido. Además, cuando el objetivo de nuestras vidas pasa a ser cómo evitar la enfermedad en lugar de cómo vivir de manera sana, cómo eludir la guerra en lugar de cómo cooperar para lograr la paz, y cómo crear nuevas armas en lugar de cómo vivir en el mundo en el que el conflicto armado se ha vuelto obsoleto, está claro que el camino que estamos siguiendo es el de la supervivencia. Y así nadie es realmente feliz, nadie gana. Cuando vemos que estamos viviendo de esta forma, lo más lógico sería buscar otro camino. Y esto es justamente lo que este libro pretende hacer, y la razón por la cual estoy contando esta historia. ¿Cómo acaba la historia?, le pregunta el chamán. ¿Consiguió esta gente recuperar su poder y recordar quién era? El sol ya había desaparecido tras las paredes del cañón, y por primera vez pude ver con claridad a la persona con quien estaba hablando. El hombre de rostro curtido por el sol sonrió ampliamente al escuchar mi pregunta. Se quedó en silencio un momento y luego susurró. Nadie lo sabe, porque la historia no ha terminado. Estas personas son nuestros ancestros, y nosotros somos los que estamos escribiendo el fin de esta historia. ¿Qué le parece? Después de este encuentro, solo vi a este hombre un par de veces más en varios lugares que a ambos nos encantan. Sin embargo, pienso en él a menudo. Cuando veo lo que sucede en el mundo, me acuerdo de su historia y me pregunto si escribiremos el final durante esta vida. ¿Seremos tú y yo los encargados de recordar? Las implicaciones de la historia del chamán son graves. La visión convencional de esta es que las herramientas de las civilizaciones pasadas, no importa lo antiguas que sean, eran menos avanzadas que las tecnologías modernas. Aunque es cierto que estos pueblos pueden no haber hecho uso de la ciencia moderna para resolver sus problemas, es posible que hayan tenido algo aún mejor. Los debates sobre este tema con historiadores y arqueólogos que se ganan la vida interpretando el pasado
suelen ser muy encendidos. Si eran tan avanzados, ¿dónde están las muestras de su tecnología?, preguntan los expertos. ¿Dónde están sus tostadores, sus hornos de microondas, sus aparatos de video? Me parece muy curioso que para juzgar el desarrollo de una civilización todo depende de las cosas que se hayan fabricado. ¿Y qué pasa con el pensamiento que subyace a todo lo que se ha hecho? Aunque por lo que yo sé, es verdad que nunca hemos encontrado un aparato de televisión o una cámara digital en los restos arqueológicos de los pueblos del sudoeste de los Estados Unidos, ni tampoco en ningún otro lugar. La pregunta que hay que hacerse es, ¿por qué no? Es posible que cuando contemplamos los restos de civilizaciones avanzadas como las de Egipto, Perú o el desierto del sudoeste de los Estados Unidos, estemos frente a los vestigios de una tecnología tan avanzada que no necesitaba tostadores y aparatos de video. Tal vez estas civilizaciones trascendieron la necesidad de vivir en un mundo atiborrado y complejo. Tal vez sabían algo sobre ellos mismos que le daba la tecnología interior para vivir de otra manera. Un conocimiento que hemos olvidado. Esta sabiduría podría haberles dado todo lo que necesitaban para vivir y para curarse, de maneras que estamos apenas comenzando a entender. Si esto es verdad, tal vez no necesitemos mirar más allá de la naturaleza para comprender quiénes somos y cuál es realmente nuestro rol en la vida. Y quizás algunos de nuestros hallazgos más profundos y enriquecedores ya estén disponibles gracias a los misteriosos descubrimientos del mundo cuántico. A lo largo del siglo pasado, los físicos descubrieron que la sustancia de la que están hechos nuestros cuerpos y el universo no siempre sigue las claras y ordenadas leyes de la física que han sido consideradas sagradas durante casi 3 siglos. De hecho, a escala microscópica, las propias partículas de las que estamos hechos no siguen las reglas que afirman que nos hayamos separados unos de otros y que nuestra existencia es limitada. En el nivel de las partículas, todo parece estar conectado y ser infinito. Estos descubrimientos sugieren que hay algo dentro de cada uno de nosotros que no está limitado ni por el tiempo, ni por el espacio, ni incluso por la muerte. La conclusión final de estos descubrimientos es que vivimos en un universo no local en el que todo está siempre conectado. Dean Radin, científico jefe del Instituto de Ciencias Noéticas, ha sido un pionero en la exploración de lo que significa vivir en este mundo. La no localidad, explica, significa que hay maneras en que las cosas que parecen estar separadas, en el fondo no lo están. Hay aspectos de nosotros mismos, sugiere Radin, que van mucho más allá del aquí y ahora, y nos permiten extendernos en el tiempo y en el espacio. En otras palabras, el nosotros que vive dentro de nuestro cuerpo físico no está limitado por la piel y el pelo. Sea cual sea el nombre que decidamos darle a este misterioso algo, lo importante es que todos los tenemos, y el nuestro se entremezcla con el de todos los demás, como parte del campo de energía que abarca todas las cosas. Se cree que este campo es la única red cuántica que conecta todo lo que existe en el universo, así como la esencia infinitamente microscópica y activa de la que dependen tanto la curación de nuestro cuerpo como la consecución de la paz en el mundo. Para conocer nuestro verdadero poder, debemos comprender qué es exactamente este campo y cómo funciona. Si es verdad que los antiguos pueblos que habitaban ese cañón de Nuevo México, o los de cualquier otro lugar, llegaron a comprender cómo funciona esta parte olvidada de nuestro ser, es muy importante que apreciemos el conocimiento de nuestros ancestros y encontremos un lugar para su sabiduría en nuestra época. ¿Estamos conectados, realmente conectados? La historia moderna está en camino a resolver uno de los mayores misterios de todos los tiempos.
Puede que no oigas hablar de ello en los informativos de la televisión y probablemente no lo verás publicado en la primera página de los periódicos. Sin embargo, 70 años de investigaciones en una rama de la ciencia conocida como la nueva física están señalando hacia una conclusión de la que no podemos escapar. Clave 2. Todo en nuestro mundo está conectado con todo lo demás. Eso es. Estas son las noticias que lo cambian todo y que están haciendo hablar los fundamentos de la ciencia tal como la conocemos. De acuerdo, me dirás, ya hemos escuchado esto antes. ¿Qué hace que esta conclusión sea tan distinta? ¿Qué significa realmente estar tan conectados? Estas son muy buenas preguntas y las respuestas pueden sorprenderte. La diferencia entre los nuevos descubrimientos y lo que creíamos anteriormente reside en que en el pasado simplemente se nos decía que la conexión existía, con frases técnicas como la dependencia respecto a las condiciones iniciales o el efecto mariposa, y las teorías que nos decían que lo que hacemos aquí tiene un efecto allí. Apenas podíamos ver el efecto de esta conexión. Los nuevos experimentos, sin embargo, van mucho más allá. Además de probar que estamos conectados con todas las cosas, las investigaciones han demostrado que la conexión existe a causa de nosotros. Nuestra interconexión nos proporciona el poder para jugar con ventaja cuando se trata de cómo nos va a ir en la vida. Desde nuestra búsqueda del amor hasta el cumplimiento de nuestros más profundos deseos, somos parte integral de los que experimentamos cada día. El hecho de que los descubrimientos muestren que podemos usar nuestra interconexión conscientemente abre la puerta a nuevas e increíbles posibilidades. La oportunidad de usar el mismo poder que impulsa a todo el universo. A través de la unidad que reside dentro de ti, de mí y de todos los habitantes de este planeta, tenemos línea directa con la fuerza misma que ha creado todas las cosas, desde los átomos y las estrellas hasta el ADN de la vida. Sin embargo, existe un pequeño problema. Este poder está dormido hasta que podamos despertarlo. La clave para despertar este extraordinario poder consiste en cambiar ligeramente nuestra visión del mundo. Al igual que los iniciados del poema de Loge descubrieron que podían volar después de recibir un ligero empujón, un pequeño cambio de nuestra forma de ver las cosas nos va a permitir usar la fuerza más poderosa del universo para resolver incluso los problemas aparentemente más difíciles. Esto sucede cuando aprendemos a ver de otra manera nuestro papel en el mundo. Como el universo parece ser un lugar tan grande, inconcebiblemente grande, podemos comenzar por vernos a nosotros mismos de manera distinta en nuestra vida cotidiana. El pequeño cambio que necesitamos consiste en vernos como parte integral del mundo en lugar de separados de él. La manera en que podemos convencernos a nosotros mismos de que estamos unidos con todo lo que vemos y experimentamos es comprendiendo cómo estamos unidos y qué significado tiene esta conexión. Clave 3. Para poder utilizar la fuerza del propio universo, debemos vernos a nosotros mismos como parte del mundo en lugar de separados de él. A través de la conexión que une todas las cosas, la sustancia de la que está hecho el universo, ondas y partículas de energía, parece no respetar las leyes del tiempo y del espacio que conocíamos. Aunque los detalles suenan a ciencia ficción, son muy reales. Se ha observado, por ejemplo, que las partículas de luz, los fotones, pueden estar en dos lugares, separados por varios kilómetros al mismo tiempo. Desde el ADN de nuestros cuerpos hasta los átomos de materia, las cosas en la naturaleza parecen compartir información a mayor velocidad de lo que Albert Einstein consideró posible, más rápido que la velocidad de la luz. En algunos experimentos, la información llegó a su punto de destino incluso antes de partir.
Históricamente, siempre se ha creído que estos fenómenos eran imposibles, pero por lo visto no solo son posibles, sino que además pueden acabar siendo mucho más que interesantes anomalías. La libertad de movimientos de las partículas cuánticas puede revelarnos cómo funciona el resto del universo cuando miramos más allá de la física. A pesar de que pueda parecer que estos resultados han sido sacados de un episodio de Star Trek, el hecho es que corresponden a observaciones recientes, realizadas bajo el escrutinio de científicos de nuestro tiempo. De manera individual, los experimentos que producen estos efectos son ciertamente fascinantes y merecen más investigaciones. Tomados juntos, sin embargo, sugieren que no estamos tan limitados por las leyes de la física como creíamos. Es posible que las cosas puedan viajar a mayor velocidad que la luz, y es posible que puedan estar en dos partes al mismo tiempo. Y si las cosas tienen esta capacidad, ¿qué sucede con nosotros? Estas son precisamente las posibilidades que tienen tan excitados a los innovadores de hoy en día y que estimulan nuestra imaginación. Es la unión entre la imaginación, la idea de algo que podría ser, y la emoción lo que le da vida a una posibilidad para que se convierta en realidad. La manifestación comienza con la disposición para hacerle un hueco en nuestras creencias a algo que supuestamente no existe. Creamos ese algo mediante la fuerza de la conciencia. El poeta William Blake consideraba que el poder de la imaginación era la esencia de nuestra existencia y no algo que experimentamos de vez en cuando en nuestro tiempo libre. El hombre es toda imaginación, dijo y añadió, el cuerpo eterno del hombre es imaginación, es decir, Dios mismo. El filósofo y poeta John Mackenzie explicó nuestra relación con la imaginación con las siguientes palabras. La distinción entre lo que es real y lo que es imaginario no puede hacerse con precisión. Todas las cosas son imaginarias. En estas dos descripciones, los acontecimientos concretos de la vida deben ser primero considerados como posibilidades antes de que puedan convertirse en realidad. Sin embargo, para que las ideas imaginarias de un momento en el tiempo puedan convertirse en la realidad de otro momento, tiene que haber algo que las una. En el tejido del universo ha de haber una conexión entre las imaginaciones pasadas y las realidades presentes y futuras. Einstein creía firmemente que el pasado y el futuro estaban íntimamente entrelazados dentro de la sustancia de la cuarta dimensión, una realidad que él llamó espacio-tiempo. La distinción entre el pasado, presente y futuro, dijo, no es más que una terca y persistente ilusión. Así pues, de forma que estamos apenas comenzando a comprender, descubrimos que estamos conectados no solo con todas las cosas que vemos en el presente, sino también con todo lo que ha existido en el pasado y con todo lo que aún no ha sucedido. Y lo que estamos experimentando ahora es el resultado, al menos en parte, de acontecimientos que han ocurrido en una dimensión del universo que ni siquiera podemos ver. Las implicaciones de estas relaciones son enormes. En un mundo en que un campo inteligente de energía conecta todas las cosas, desde la paz en el mundo hasta la curación individual, aquello que puede haber parecido milagro y fantasía en el pasado, de repente se vuelve posible en nuestras vidas. Con estas conexiones en mente, debemos comenzar a pensar desde una nueva perspectiva en la manera en que nos relacionamos con la vida, con nuestras familias e incluso con la gente que nos rodea. Buenas o malas, todas las experiencias de la vida, desde las más hermosas y enriquecedoras hasta las más dolorosas y traumáticas, ya no pueden ser consideradas acontecimientos accidentales. Está claro que la clave para alcanzar la paz y la abundancia, para recobrar la salud y tener experiencias, relaciones y trabajos que nos proporcionen dicha y felicidad,
consiste en comprender lo profundamente que estamos conectados con todas las cosas. En busca de la matriz. Recuerdo la primera vez que le hablé de esta interconexión a mi amigo chamán. Durante un encuentro inesperado en un mercado local, le comenté emocionado lo que acababa de leer sobre un nuevo campo de energía que había sido descubierto. Un campo unificado, distinto a todo lo que conocía hasta la fecha. Este campo de energía, le expliqué, conecta todas las cosas. Nos conecta con el mundo, con nuestros semejantes e incluso con el universo que está más allá de la Tierra. Exactamente lo mismo que tú y yo hemos dicho siempre. Como era su costumbre, mi amigo se quedó en silencio un momento antes de responderme con la franqueza que le caracterizaba. Fue directo al grano. «Vaya», exclamó, «has descubierto que todo está conectado. Esto es lo que mi gente ha venido diciendo desde un comienzo. Es bueno que la ciencia también lo haya comprendido». Si un campo inteligente de energía desempeña un papel tan importante en el funcionamiento del universo, ¿cómo es posible que no lo hayamos descubierto hasta ahora? Acaba de terminar el siglo XX, una época que será probablemente considerada por los historiadores como la más extraordinaria de la historia. En el plazo de una sola generación hemos aprendido cómo liberar el poder del átomo, a almacenar una biblioteca entera en un chip de ordenador y a leer y manipular el ADN de la vida. ¿Cómo es posible que hayamos hecho todos estos maravillosos descubrimientos científicos, pero que se nos haya escapado el más importante de todos, la comprensión que nos da acceso al propio poder de la creación? La respuesta puede sorprenderte. Hubo una época no muy distante en que los científicos intentaron, de hecho, resolver el misterio de si existe o no un campo inteligente de energía que conecta todas las cosas. Aunque la idea de la investigación era buena, más de 100 años después aún nos estamos recobrando de la forma en que este famoso experimento fue interpretado. De este modo, durante la mayor parte del siglo XX, cada vez que un científico se atrevía a mencionar cualquier cosa sobre un campo unificado de energía que lo conecta todo a través del espacio vacío, se arriesgaba a que se rieran de él o a quedarse sin empleo. Con pocas excepciones, la idea no era aceptada o ni siquiera permitida en el debate científico serio. Sin embargo, no siempre ha sido así. Aunque nuestra percepción de qué es exactamente aquello que conecta todas las cosas ha seguido siendo un misterio, ha habido innumerables intentos por darle un nombre con el propósito de reconocer su existencia. En los sutras budistas, por ejemplo, el reino del dios Indra es descrito como el lugar donde se origina la red que conecta todo el universo. En la lejana morada celestial del gran dios Indra hay una maravillosa red que ha sido colgada por algún astuto artesano de tal forma que se extienda infinitamente en todas direcciones. La historia de la creación de los indios Hopi cuenta que el ciclo actual de nuestro mundo comenzó hace mucho tiempo, cuando la abuela araña emergió del vacío y lo primero que hizo fue tejer una gigantesca red que conectara todas las cosas, y a través de ella creó un lugar en el que sus hijos pudieran vivir. Desde los tiempos de la antigua Grecia, aquellos que han creído en la existencia de un campo universal de energía que conecta todas las cosas se han referido a él como el éter. En la mitología griega, el éter era considerado la esencia del espacio y descrito como el aire que respiraban los dioses. Pitágoras y Aristóteles lo identificaron como el misterioso quinto elemento de la creación, además de los ya conocidos, agua, fuego, aire y tierra. En una época posterior, los alquimistas continuaron usando los términos de los griegos para describir el mundo, una terminología que perduró hasta el nacimiento de la ciencia moderna.
Contradiciendo la visión tradicional de la mayoría de los científicos actuales, algunas grandes mentes de la historia no solamente creían que el éter existía, muchos de ellos incluso llevaron su existencia un paso más adelante. Dijeron que el éter era necesario para el funcionamiento de las leyes de la física. Durante los años 1600, Sir Isaac Newton, el padre de la ciencia moderna, usó la palabra éter para describir una sustancia invisible que impregna todo el universo, el cual se creía era responsable también de la gravedad, así como de las sensaciones del cuerpo. Newton pensaba que era un espíritu viviente, aunque reconocía que el equipo para probar su existencia no estaba disponible en su época. No fue sino hasta el siglo XIX que el hombre que propuso la teoría electromagnética, James Maxwell, ofreció formalmente una descripción científica del éter que conectan todas las cosas. Lo describió como una sustancia material de un tipo más sutil que los cuerpos visibles, que supuestamente existían en esas partes del espacio que parecían vacías. En los inicios del siglo XX, algunas de las mentes científicas más respetadas seguían usando la terminología antigua para describir la esencia que llena el espacio vacío. Pensaban que el éter era una sustancia real, con una consistencia que estaba a medio camino entre la materia física y la energía pura. Es a través del éter, razonaban los científicos, que las ondas de luz pueden viajar de un punto a otro en lo que se ve como espacio vacío. No puedo evitar considerar al éter, el cual puede ser la base de un campo electromagnético con su energía y sus vibraciones, como dotado de un cierto grado de materialidad, por muy distinta que pueda ser de la materia ordinaria, declaró en 1906 el físico y premio Nobel Lorentz. Las ecuaciones de Lorentz fueron las que eventualmente le proporcionaron a Einstein las herramientas para desarrollar revolucionaria teoría de la relatividad. Incluso después de que sus teorías parecieron dejar por descontado la necesidad del éter en el universo, Einstein mismo creía que algo sería descubierto para explicar lo que ocupa el espacio vacío. Dijo: el espacio sin éter es impensable. De forma similar a como Lorentz y los antiguos griegos consideraban esta sustancia como el conducto a través del cual se movían las ondas, Einstein afirmó que el éter era necesario para el funcionamiento de las leyes de la física. En dicho espacio, sin éter, no solamente no podría propagarse la luz, sino que no habría posibilidades de existencia de los estándares del tiempo y el espacio. Aunque por un lado Einstein parece reconocer la posibilidad del éter, por otro nos advierte que no debería considerarse como una energía en el sentido ordinario. No se debe considerar al éter como dotado con las características de los medios ponderables, como consistente de partículas, que pueden ser rastreadas con el tiempo. De esta forma, debido a la naturaleza singular del éter, describe cómo su existencia seguía siendo compatible con sus propias teorías. La pura mención del campo del éter hoy en día todavía activa el debate sobre su existencia. Casi al mismo tiempo surge de nuevo el recuerdo de un experimento famoso diseñado para comprobar de una vez por todas la existencia del campo. Como ocurre con frecuencia en este tipo de investigaciones, el resultado inspira más preguntas y controversias de lo que llega a resolver. El experimento más fallido de la historia. Llevado a cabo hace más de 100 años, el experimento del éter fue llamado, según los dos científicos que lo diseñaron, Albert Michelson y Edward Morley. El único propósito del experimento Michelson-Morley era determinar si en verdad existía o no el misterioso éter del universo.
El tan esperado experimento, concebido para verificar los resultados de otro similar llevado a cabo en 1881. Era la comidilla de la comunidad científica que se había reunido en 1887 en el laboratorio de lo que es ahora la Universidad Case Western Reserve. A final de cuentas, tuvo consecuencias que ni siquiera las mentes más brillantes de finales del siglo XIX hubiesen podido concebir. La idea tras el experimento era por lo menos innovadora. Si el éter en verdad existía, razonaba Michelson y Morley, debería ser una energía que estuviera en todas partes, inmóvil y estacionaria. Y si esto fuera cierto, entonces el pasaje de la Tierra a través de este campo en el espacio debería crear un movimiento que pudiera ser medido. Al igual que podemos detectar el aire cuando pasa por los vastos campos de trigo dorado en las planicies de Kansas, también deberíamos poder ser capaces de detectar la brisa del éter. Michelson y Morley llamaron a este fenómeno hipotético el viento del éter. El piloto de cualquier avión estaría de acuerdo con que cuando una aeronave vuela a favor de la corriente atmosférica, el tiempo para llegar de un lugar a otro puede ser mucho más corto. Sin embargo, cuando el avión está volando contra el flujo, se convierte en un vuelo difícil y la resistencia del viento puede añadir horas de vuelo. Con estas metáforas en la mente, Michelson y Morley razonaron que si pudieran fotografiar un rayo de luz en dos direcciones simultáneamente, la diferencia en la cantidad de tiempo que le tomaría a cada rayo llegar a su destino debería permitirle a los investigadores detectar la presencia y el flujo del viento del éter. A pesar de que la idea del experimento era buena, los resultados sorprendieron a todo el mundo. El punto básico es que el equipo de Michelson y Morley no detectaron el viento del éter. Al haber descubierto lo que parecía como la ausencia del viento, los experimentos de 1881 y 1887 parecían llegar a la misma conclusión: el éter no existe. Michelson interpretó los resultados de lo que fue llamado por la prestigiosa publicación American Journal of Science el experimento más afortunadamente fallido de la historia. Se ha comprobado que el resultado de la hipótesis del campo de un éter estacionario es incorrecto, y la conclusión necesaria que se desprende es que la hipótesis es errónea. Aunque el experimento puede haber sido descrito como fallido respecto a comprobar o no la existencia del éter, en realidad demostró que el campo del éter podría no comportarse según los científicos suponían al principio. No porque no se hubiera detectado un movimiento significaría que no existía el éter. Una analogía sería colocar el dedo índice arriba de su cabeza para ver si hay viento. Un equivalente aproximado a la idea tras las conclusiones del experimento de 1887 sería concluir que el aire no existe porque usted no sintió la brisa durante la prueba. Al aceptar este experimento como prueba de que el éter no existe, los científicos modernos están operando bajo la suposición de que las cosas en nuestro universo ocurren de forma independiente. Aceptar que lo que un individuo hace en una parte del mundo está completamente desconectado de otras áreas y no tiene efecto en nadie que se encuentra a medio planeta de distancia. Sin duda, este experimento se ha convertido en la base de una visión mundial que ha tenido profundo impacto en nuestras vidas y en la Tierra. Como consecuencia de esta manera de pensar, gobernamos nuestras naciones, energizamos nuestras ciudades, probamos nuestras bombas atómicas, agotamos nuestros recursos, creyendo que lo que hacemos en un lugar no tiene impacto en ningún otro.
Desde 1887 hemos basado el desarrollo de toda una civilización bajo la creencia de que todo está separado de todo, una premisa que experimentos más recientes han sencillamente comprobado como falsa. Hoy, más de 100 años después del experimento original, nuevos estudios sugieren que el éter o algo parecido sí existe, solo que no aparece como Michelson y Morley lo habían supuesto. Creyendo que el campo debía ser estático y que debía componerse de electricidad y magnetismo, al igual que las otras formas de energía descubiertas a mediados de los años 1800, buscaron el éter como si se tratara de una forma convencional de energía, pero el éter está lejos de ser convencional. En 1986, Nature publicó un informe sin pretensiones, sencillamente titulado Relatividad Especial, con implicaciones que estremecen por completo la base del experimento Michelson-Morley, así como todo lo que creíamos sobre nuestra conexión con el mundo. Describe un experimento realizado por un científico llamado Cybertooth, que había sido patrocinado por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Duplicando el experimento de 1887, pero con equipos mucho más sensibles, Cybertooth informó haber detectado un movimiento en el campo del éter. Además, estaba relacionado con precisión con el movimiento de la Tierra a través del espacio, como había sido vaticinado. Este experimento y otros desde entonces sugieren que el éter existe de verdad, como lo sugirió Planck en 1944. Aunque experimentos modernos siguen indicando que el campo está ahí, podemos estar seguros de que jamás volverá a ser llamado éter. En los círculos científicos, la pura mención de la palabra conjura adjetivos que van desde pseudociencia hasta disparates. Como veremos en el capítulo 2, la existencia de un campo de energía universal que impregna nuestro mundo ha sido concebida en términos muy distintos. Los experimentos que comprueban su existencia son tan recientes que todavía no se ha escogido un nombre en particular. Independientemente del nombre que decidamos asignarle, definitivamente existe algo. Conecta todas las cosas en nuestro mundo y más allá de él, y nos afecta de formas que apenas estamos comenzando a comprender. ¿Cómo puede entonces haber ocurrido algo así? ¿Cómo es posible que no hayamos descubierto antes una clave tan poderosa para comprender cómo funciona el universo? La respuesta de esta pregunta se reduce a la cuestión básica de la cruzada que ha creado la controversia más intensa y el debate más acalorado entre las grandes mentes de los 2 últimos siglos, una disputa que continúa hoy en día. Todo es cuestión de cómo nos vemos en el mundo y nuestra interpretación de esa perspectiva. La clave es que la energía que conecta todas las cosas en el universo también es parte de aquello que conecta. En vez de concebir al campo como separado de la realidad diaria, los experimentos nos dicen que el mundo visible de la materia se origina como el campo. Es como si la manta de la matriz divina se extendiera sutilmente a través del universo y muy de vez en cuando se arrugara aquí y allá en una roca, árbol, planeta o persona que reconocemos. A fin de cuentas, todas estas cosas son simplemente ondas en el campo, y este giro, sutil pero poderoso en la manera de pensar, es la clave para tener acceso al poder de la matriz divina en nuestras vidas. Para hacer esto, no obstante, debemos comprender por qué los científicos de hoy en día ven el mundo como lo ven. Breve historia de la física, reglas diferentes para mundos diferentes. La ciencia es simplemente un lenguaje para describir el mundo de la naturaleza, así como nuestras relaciones con él y con todo el universo. Y es un solo lenguaje. Ha habido otros conocidos como alquimia y espiritualidad, por ejemplo.
que se usaron mucho antes de que apareciera la ciencia. A pesar de que estos no fueron tan sofisticados, en verdad funcionaron. Siempre me sorprende cuando las personas preguntan, ¿qué hicimos antes de la existencia de la ciencia? ¿Acaso sabíamos algo sobre nuestro mundo? La respuesta es un rotundo sí. Sabíamos muchísimo acerca del universo. Lo que sabíamos funcionaba tan bien que proveyó todo un marco de referencia para la comprensión de todas las cosas, desde los orígenes de la vida, por qué nos enfermamos y qué hacer al respecto, hasta calcular los ciclos del Sol, la Luna y las estrellas. Aunque este tipo de conocimiento obviamente no había sido escrito en el lenguaje técnico al que estamos acostumbrados, fue de gran utilidad para explicar cómo funcionaban las cosas y por qué eran como eran. De hecho, era tan bueno que la civilización existió por más de 5.000 años, sin tener que depender de la ciencia tal como la conocemos hoy. La era de la ciencia y de los científicos comenzó a ser reconocida a comienzos de los años 1600. Fue en julio de 1687 que Newton formalizó las matemáticas que parecían describir nuestro mundo cotidiano, cuando publicó su obra clásica Principios matemáticos de la filosofía natural. Por más de 200 años, las observaciones de Newton sobre la naturaleza fueron la base del campo científico llamado ahora física clásica. En conjunto con las teorías de Maxwell sobre la electricidad y el magnetismo a finales de los años 1800 y las teorías de la relatividad de Einstein a comienzos de 1900, la física clásica ha logrado un éxito tremendo en explicar las cosas que vemos a gran escala, como el movimiento de los planetas y las manzanas que caen de los árboles. También nos ha sido útil para calcular las órbitas de nuestros satélites e incluso para llevar un hombre a la Luna. Sin embargo, a comienzos del siglo XX, los avances en la ciencia revelaron un lugar en la naturaleza en donde las leyes de Newton sencillamente no parecían funcionar: el minúsculo mundo del átomo. Antes de eso, simplemente no teníamos la tecnología para activar el mundo subatómico ni para observar la forma en que se conducen las partículas durante el nacimiento de una estrella en una galaxia distante. En ambos dominios, el más pequeño y el más grande, los científicos comenzaron a ver cosas que no podían explicarse por medio de la física tradicional. Tuvo que desarrollarse una nueva clase de física, con las reglas que explicarían las excepciones a nuestro mundo cotidiano, las cosas que ocurrían en el dominio de la física cuántica. La definición de la física cuántica yace en su nombre. Quantum quiere decir una cantidad discreta de energía electromagnética. Por consiguiente, es la materia de la cual nuestro mundo está compuesto cuando se reduce a su esencia. Los científicos cuánticos descubrieron rápidamente que lo que luce como un mundo sólido en realidad no lo es tanto. La siguiente analogía puede ayudarlo a entender el porqué. Cuando observamos en la pantalla de cine una imagen en movimiento, sabemos que la historia que vemos es una ilusión. El romance y la tragedia que nos arrancan emociones profundas son en realidad el resultado de muchas imágenes que se transmiten rápidamente una tras otra para crear la sensación de una historia continua. Aunque nuestros ojos en verdad ven las imágenes cuadro por cuadro, nuestro cerebro las fusiona en lo que percibimos como un movimiento continuo. Los físicos cuánticos creen que nuestro mundo funciona de una manera muy semejante. Por ejemplo, lo que percibimos como un gol en un partido de fútbol o un triple salto de un patinador en el programa de deportes es en realidad, en términos cuánticos, una serie de eventos individuales que ocurren muy rápidamente y muy cercanos unos del otro, semejante a como muchas imágenes se unen para hacer una película y lucir tan real.
La vida en verdad ocurre como minúsculos y breves destellos de luz llamados quanta. Los quantas de la vida ocurren de forma tan rápida que, a menos que nuestro cerebro esté entrenado para funcionar de manera distinta, como en algunas formas de meditación, sencillamente promedia los impulsos para crear la acción ininterrumpida que vemos en los deportes dominicales. La física cuántica, entonces, es el estudio de las cosas que ocurren a una escala muy pequeña, de las fuerzas que yacen bajo nuestro mundo físico. La diferencia en la forma en que el quantum y el mundo diario parecen funcionar ha creado dos escuelas de pensamientos entre científicos en la física contemporánea, la clásica y la cuántica, y cada cual tiene sus propias teorías que la apoyan. El gran desafío ha sido enlazar estas dos clases de pensamientos tan distintas en una sola visión del universo, una teoría unificada. Hacer esto requiere de la existencia de algo que llene lo que consideramos espacio vacío. Pero, ¿qué lo ocuparía? Un resumen de la extensa jornada hacia la teoría unificada. 1687. Física newtoniana. Newton publica las leyes del movimiento y la ciencia moderna comienza. Esta perspectiva observa el universo como un sistema mecánico masivo en donde el espacio y el tiempo son absolutos. 1867. Física de la teoría del campo. James Maxwell propone la existencia de fuerzas que no pueden explicarse según la física de Newton. Sus investigaciones, en conjunto con las de Faraday, condujeron al descubrimiento del universo como campos de energía que se relacionan entre sí. 1900. Física cuántica. Max Planck publica su teoría del mundo como destellos de energía llamados quanta. Los experimentos en el nivel cuántico demuestran que la materia existe como probabilidades y tendencias en vez de como cosas absolutas, sugiriendo que la realidad podría no ser tan real ni tan sólida después de todo. 1905. Física de la relatividad. La visión del universo de Albert Einstein desconcierta a los físicos newtonianos. Él propone que el tiempo es relativo en vez de absoluto. Un aspecto clave de la relatividad es que el tiempo y el espacio no pueden separarse y existen juntos como una cuarta dimensión. 1970. Física de la teoría de cuerdas. Los físicos descubren que las teorías que describen el universo como minúsculas cuerdas vibratorias pueden usarse para explicar las observaciones, tanto del mundo cuántico como del mundo cotidiano. La teoría es aceptada formalmente por la comunidad de la física tradicional en 1984 como un posible puente para unir todas las demás teorías. 2000. La nueva y reformada teoría unificada de la física. Algún día en el futuro, los físicos descubrirán una forma de explicar la naturaleza holográfica de lo que observamos en el universo cuántico, así como en nuestro mundo cotidiano. Formularán las ecuaciones para unificar su explicación en una historia consistente. ¿Qué hay en el espacio intermedio? Al inicio de la película Contacto, el personaje principal, la doctora Holloway, le formula a su padre la pregunta que se convierte en la consigna para el resto de la película. ¿Estamos solos en el universo? La respuesta de su padre se convierte en el punto de partida o de referencia para las cosas que son verdaderas en la vida de ella. Cuando se encuentra en una situación particularmente vulnerable, como cuando se abre a una relación amorosa o cuando confía en su experiencia en el universo distante a donde es transportada,
Las palabras de su padre se convierten en el principio que la guía en sus creencias. La respuesta de su padre fue simplemente que si estuviéramos solos en el universo sería un enorme desperdicio de espacio. De forma muy similar, si creemos que el espacio entre dos cosas está vacío, entonces también parece un enorme desperdicio. Los científicos creen que más del 90% del cosmos está desaparecido y se presenta ante nosotros como un espacio vacío. Esto significa que del inmenso universo que conocemos, solamente el 10% tiene algo en él. ¿Cree usted realmente que lo único que existe es ese 10% de creación que ocupamos? ¿Qué hay en el espacio que concebimos como vacío? Si de verdad estuviera desocupado, entonces habría una gran pregunta que debe ser contestada. ¿Cómo pueden viajar de un lugar a otro las ondas de energía que transmiten desde nuestras llamadas por celular hasta la luz que se refleja para llevarle la palabra de esta página a sus ojos? Al igual que el agua lleva de un lado a otro las ondas que se forman cuando se arroja una piedra a un estanque, algo debe existir que transmita las vibraciones de la vida de un punto al otro. Para que esto sea cierto, no obstante, debemos alterar uno de otro los dogmas claves de la ciencia moderna, la creencia en que el espacio está vacío. Cuando podamos finalmente resolver el misterio de qué está compuesto el espacio, habremos dado un gran paso hacia la comprensión de nosotros mismos y de nuestra relación con el mundo que nos rodea. Esta pregunta, como veremos, es tan antigua como el ser humano, y la respuesta, descubriremos, ha estado siempre con nosotros. La sensación de que estamos conectados de alguna manera con el universo, con nuestro mundo y mutuamente, ha sido una constante. Desde la historia de los aborígenes grabada en agua fuerte en los muros de los acantilados de Australia, en la actualidad se cree que tienen más de 20.000 años de antigüedad, hasta los templos del antiguo Egipto y el arte sobre las rocas del sudoeste de los Estados Unidos. Aunque esa creencia parece ser hoy más fuerte que nunca, precisamente lo que nos une sigue siendo tema de controversia y de debate. Para que estemos conectados, debe haber algo que haga la conexión. Desde los poetas, los filósofos y los científicos, y aquellos que buscan respuestas más allá de las ideas aceptadas en su época, la humanidad ha mantenido la sensación de que en verdad hay algo en el interior de ese vacío que llamamos espacio. El físico Finagle, 1858-1936, formuló la pregunta obvia con relación al significado del espacio mismo. Considere lo que ocurriría si quitáramos el espacio entre la materia. Todo el universo se arrumaría en un volumen no más grande que una mota de polvo. El espacio es lo que impide que todas las cosas ocurran en el mismo lugar. El antropólogo de vanguardia, Leakey, declaró en una ocasión: si no comprendemos quiénes somos, verdaderamente que no podemos avanzar. Creo que hay mucha verdad en esta afirmación. La forma en que nos hemos visto en el pasado funcionó lo suficientemente bien como para traernos hasta donde estamos. Ahora es el momento de abrir la puerta a una nueva visión de nosotros mismos, una que permita una posibilidad aún más grande. Puede ser que nuestra resistencia a aceptar lo que significa que el espacio esté ocupado por una fuerza inteligente y para nosotros ser parte de ese espacio haya sido el obstáculo más grande en nuestra comprensión de quiénes somos y cómo funciona realmente el universo. En el siglo XX, la ciencia moderna puede haber descubierto lo que hay en el espacio vacío, un campo de energía distinto a todas las formas de energía. Tal como sugieren la red de Indra y el éter de Newton, esta energía parece estar siempre y en todas partes, y haber existido desde el comienzo de los tiempos. En una conferencia en 1928, Albert Einstein dijo:
De acuerdo con la teoría general de la relatividad, el espacio sin éter es impensable, pues en tal espacio no solamente no habría propagación de la luz, sino que tampoco existiría la posibilidad de la existencia de los estándares del espacio. Max Planck afirmó que la existencia del campo sugiere que la inteligencia es responsable de nuestro mundo físico. Debemos asumir, tras esta fuerza, que vemos como material, la existencia de una mente consciente e inteligente. Concluyó, esta mente es la matriz de toda la materia. La cola del león de Einstein. Ya sea que hablemos del intervalo cósmico entre estrellas y galaxias distantes o del espacio microscópico entre las bandas de energía que forman un átomo, desde los libros de texto hasta los telescopios, por lo general percibimos como vacío el espacio entre las cosas. Cuando decimos que está vacío, queremos decir típicamente que nada, absolutamente nada existe ahí. Sin duda alguna, para el ojo del neófito, lo que llamamos espacio ciertamente luce desocupado. Pero, ¿qué tan vacío puede estar? Cuando realmente pensamos en eso, ¿qué significaría vivir en un mundo en donde el espacio entre la materia estuviera realmente desprovisto de todo? Primero, sabemos que encontrar un lugar así en el cosmos es probablemente imposible por una razón. Tal como dice el refrán, la naturaleza aborrece el vacío. No obstante, si pudiéramos, como por arte de magia, transportarnos a un lugar así, ¿cómo sería la vida? Para comenzar, sería un lugar muy oscuro. Aunque podríamos encender una linterna, su brillo no podría viajar porque sus ondas no tendrían por dónde atravesar. Sería como si tiráramos una piedra en un estanque reseco y luego buscáramos las ondas en la superficie. La roca golpeará el piso, haya o no agua, pero no habría olas, pues las ondas que normalmente surgirían a causa del impacto no tendrían un medio para moverse. Precisamente por la misma razón, nuestro mundo hipotético también estaría muy callado. El sonido debe viajar a través de algún medio para perpetuarse. De hecho, casi todos los tipos de energía tal como las conocemos, desde el movimiento del viento hasta el calor del sol, no podrían existir pues sus campos eléctricos, magnéticos y radiantes, incluso los campos de gravedad, no tendrían el mismo significado en un mundo en donde el espacio estuviera verdaderamente desprovisto de todo. Afortunadamente, no tenemos que especular sobre cómo sería dicho mundo, puesto que el espacio que nos rodea es todo menos vacío. Independientemente de cómo lo llamemos o cómo lo defina la ciencia y la religión, es claro que hay un campo o presencia que es la gran red que conecta todo en la creación y nos enlaza con el poder más elevado de un mundo más grandioso. A inicios del siglo XX, Einstein se refirió a la fuerza misteriosa que él estaba seguro existía en lo que vemos como el universo que nos rodea. La naturaleza nos muestra solamente la cola del león, declaró, sugiriendo que hay algo más que lo que vemos como realidad, aunque no podemos verlo desde nuestro punto de vista cósmico. Con la belleza y la elocuencia propia de la visión del universo que tenía Einstein, amplió su analogía del cosmos. No dudo que el león pertenezca a ella, la cola, aunque no pueda revelarse del todo debido a su enorme tamaño. En escritos posteriores, Einstein continuó diciendo que independientemente de quiénes somos o de cuál es nuestro papel en el universo, estamos sujetos a un poder mayor. Seremos humanos, vegetales o polvo de estrellas. Todos danzamos al ritmo de una melodía misteriosa, entonada en la distancia por un flautista invisible.
Con su declaración respecto a una inteligencia a la base de la creación, Planck había descrito la energía del león de Einstein. Al hacerlo, encendió una llama de controversia que sigue ardiendo intensamente hasta el día de hoy. En el centro de todo esto, las viejas ideas respecto de la composición de nuestro mundo y, de paso, la realidad del universo, han salido volando por la ventana. Hace más de 90 años, el padre de la teoría cuántica nos dijo que todo estaba conectado a través de una energía muy real, pero poco convencional. Conectados en la fuente, entrelazamiento cuántico. Desde que Planck ofreció sus ecuaciones de física cuántica a comienzos del siglo XX, se han desarrollado muchas teorías y se han realizado numerosos experimentos que precisamente parecen comprobar esta noción. En los niveles más pequeños del universo, los átomos y las partículas subatómicas de hecho actúan como si estuvieran conectados. El problema es que los científicos no saben cómo y ni siquiera si la conducta observada en escalas tan minúsculas tiene algún significado para las realidades más grandes de nuestras vidas. Si así es, entonces los descubrimientos sugieren que las sorprendentes tecnologías de la ciencia ficción serán muy pronto la realidad de nuestro mundo. Apenas en el año 2004, físicos de Alemania, China y Austria publicaron informes que parecían más fantasía que experimentos científicos. En la revista Nature, los científicos anunciaron los primeros experimentos documentados de teleportación a destinos abiertos, es decir, enviar información cuántica sobre una partícula, su diseño energético, a lugares distintos al mismo tiempo. En otras palabras, el proceso es como enviar por fax un documento y en el proceso destruir el original. Otros experimentos han demostrado otras hazañas que suenan igualmente imposibles, como transmitir partículas de un lugar a otro por bilocación. Por muy distintas que parezcan estas investigaciones entre sí, todas comparten un común denominador que implica una historia todavía más importante. Para que estos experimentos funcionen como lo hacen, debe existir un vehículo, es decir, tiene que haber algo por donde las partículas puedan avanzar. Y aquí yace lo que puede ser el misterio más grande de los tiempos modernos, pues la física convencional afirma que este vehículo no existe. En 1997, periódicos científicos de todo el mundo publicaron los resultados de algo que los físicos tradicionales dicen que no puede ocurrir. En más de 40 países, más de 3.400 periodistas, científicos e ingenieros informaron sobre un experimento que habían realizado en la Universidad de Ginebra en Suiza, con la materia de la cual está compuesto nuestro mundo, partículas de luz llamadas fotones, lo que dio resultado que siguen estremeciendo la base de la sabiduría convencional. Específicamente, los científicos dividieron un fotón en dos partículas separadas, creando mellizos con propiedades idénticas. Luego, usando equipos desarrollados para el experimento, separaron las partículas en direcciones opuestas. Los mellizos fueron colocados en una cámara especialmente designada con dos rutas de fibra óptica, semejante a las que usan para transmitir llamadas telefónicas. La ruta se extendía desde la cámara en direcciones opuestas a una distancia de 11 kilómetros. Para cuando cada mellizo alcanzaba su objetivo, lo separaban 22 kilómetros. Al final de la ruta, los mellizos se sintieron forzados a escoger entre dos rutas aleatorias idénticas en todos los aspectos. Lo que hace que este experimento sea tan interesante
es que cuando las partículas mellizas llegaban al punto en que tenían que escoger una ruta o la otra, ambas tomaban la misma decisión y la misma ruta cada vez, sin falta. Los resultados fueron idénticos cada vez que se condujo el experimento. Aunque la sabiduría convencional dice que los mellizos están separados y no tienen comunicación entre sí, actúan como si estuvieran conectados. Los físicos llamaron a esta conexión misteriosa entrelazamiento cuántico. El líder del proyecto, Nicholas Gisin, explica: lo fascinante es que los fotones entrelazados forman uno y el mismo objeto. Incluso cuando los fotones mellizos son separados geográficamente, si uno de ellos es modificado, el otro fotón experimenta automáticamente el mismo cambio. Históricamente no existe absolutamente nada en la física tradicional que explique lo que este experimento demuestra. No obstante, lo vemos una y otra vez en experimentos como el de Gisin. El Dr. Raymond Chow, de la Universidad de California en Berkeley, describe los resultados de los experimentos de Ginebra como uno de los profundos misterios de la mecánica cuántica. Estas conexiones son un hecho de la naturaleza comprobado por los experimentos, pero tratar de explicarlas filosóficamente es muy difícil. La razón por la cual estas investigaciones son importantes para nosotros es que la sabiduría convencional hizo que creyéramos que era imposible que los fotones se comunicaran entre sí. Decían que sus decisiones eran independientes y no estaban relacionadas. Nuestra creencia ha sido que cuando un objeto físico en este mundo está separado, en verdad está separado en todo el sentido de la palabra. Pero los fotones nos están demostrando algo muy distinto. En un comentario respecto a este tipo de fenómeno, mucho antes de que el experimento de 1997 fuera llevado a cabo, Albert Einstein denominó la posibilidad de que ocurriera un resultado tal como una acción espeluznante en la distancia. Los científicos actuales creen que estos resultados poco convencionales son propiedades que ocurren solamente en el dominio cuántico y los reconocen como extrañezas cuánticas. La conexión entre los fotones fue tan completa que parece ser instantánea. Una vez que se reconoció en la minúscula escala de los fotones, el mismo fenómeno fue subsecuentemente descubierto en otros lugares de la naturaleza, incluso en galaxias separadas por años luz de distancia. En principio, no habría diferencia si la correlación existe entre partículas mellizas cuando están separadas por unos cuantos metros o por todo el universo, dice Gisin. ¿Por qué? ¿Qué conecta las dos partículas de luz o las dos galaxias a tal grado que un cambio en la primera ocurre simultáneamente en la segunda? ¿Qué nos demuestra respecto a la forma en que funciona el mundo que no hayamos visto en experimentos anteriores llevados a cabo en el pasado? Para responder a este tipo de preguntas, primero tenemos que comprender de dónde proviene la matriz divina. Y para hacer esto, tenemos que retroceder muchísimo hasta la época en que los científicos occidentales creen que todo comenzó, o por lo menos el universo tal como lo conocemos. El origen de la matriz. Los científicos convencionales actuales creen que nuestro universo empezó hace 13 a 20 mil millones de años, con una explosión masiva como jamás había existido antes ni desde entonces. Aunque hay algunas teorías conflictivas respecto al momento preciso o si se trató de una o varias explosiones, parece que hay un acuerdo general en que el universo comenzó con una liberación masiva de energía hace mucho tiempo. En 1951, el astrónomo Fred Hoyle
acuñó un término para esa explosión inescrutable que todavía se usa hoy en día. La llamó el Big Bang. Los investigadores han calculado que fracciones de segundo antes de que ocurriera el Big Bang, todo nuestro universo era mucho más pequeño que en la actualidad. Los modelos por computadora sugieren que de hecho era tan pequeño que estaba fuertemente comprimido en una minúscula esfera. Al remover todo ese espacio vacío de lo que vemos hoy como el universo, se cree que esa esfera tendría el tamaño de un guisante. Sin embargo, por muy pequeño que haya sido, ciertamente no estaba frío. Los modelos sugieren que la temperatura en el interior de ese espacio compacto era de la cifra inimaginable de 18.000 millones de millones de millones de millones de grados Fahrenheit, mucho más caliente que la temperatura actual del Sol. Una fracción de segundo después del Big Bang, la simulación demuestra que la temperatura puede haberse enfriado a unos templados 18.000 millones de grados y el nacimiento del nuevo universo ya estaba en camino. Cuando la fuerza de la explosión del Big Bang desgarró la insustancialidad del vacío existente, se llevó consigo más que el calor y la luz que se suponía se llevaría. También estalló desplegándose como un patrón de energía que se convirtió en el anteproyecto de todo lo que existe ahora y existirá jamás. Este patrón es el tema de mitos antiguos, doctrinas eternas y sabiduría mística. Con nombres que varían de la red de Indra en el sutra budista hasta la telaraña de la tradición Hopi de la abuela araña, el eco de ese patrón permanece hasta hoy en día. Es esta red o telaraña de energía que sigue expandiéndose a lo largo del cosmos, como la esencia cuántica de todas las cosas, incluyéndonos y a nuestro entorno. Esa es la energía que conecta nuestras vidas como la matriz divina. Es esta esencia también que actúa como un espejo multidimensional, reflejando lo que creamos en nuestras emociones y creencias de regresos a nosotros en nuestro mundo. ¿Cómo podemos estar seguros de que todo en el universo está realmente conectado? Para responder a esta pregunta, regresemos al Big Bang y al experimento de la Universidad de Ginebra de la sección precedente. Por muy distintos que parezcan entre sí, hay una sutil similitud. En ambos, la conexión que ha sido explorada existe entre dos cosas que una vez estuvieron unidas. En el caso del experimento, la división de un único fotón en dos partículas idénticas creó los mellizos, y esto se hizo con el fin de asegurar que fueran similares en todos los aspectos. El hecho de que los fotones y las partículas del Big Bang fueron una vez físicamente partes los unos de los otros es la clave de su conexión. Parece que una vez que algo se ha unido, queda conectado para siempre, ya sea que permanezca o no unido físicamente. Clave 4. Una vez que algo se ha unido, queda conectado para siempre, ya sea que permanezca o no unido físicamente. Esto es clave en nuestra discusión por una razón muy importante y a menudo pasada por alto. Por muy grande que nos parezca nuestro universo en la actualidad y a pesar de los miles de millones de años luz que le toma al resplandor de las estrellas más distantes llegar a nuestros ojos, en una época toda la materia del universo estuvo confinada en un espacio muy pequeño. En ese estado inimaginable de comprensión, todo estaba unido físicamente. Cuando la energía del Big Bang hizo que el universo se expandiera, las partículas de la materia se separaron por cantidades de espacio cada vez más grandes. Los experimentos sugieren que independientemente de la cantidad de espacio que separe dos cosas, una vez que se han unido, siempre permanecen conectadas. Existen todas las razones para creer que el estado de entrelazamiento que une las partículas que están separadas
también aplica a la materia de nuestro universo que estaba conectada antes del Big Bang. Técnicamente, todo lo que estuvo comprimido en nuestro cosmos del tamaño de un guisante hace unos 13 a 20 mil millones de años sigue conectado. Y la energía que conecta todo es lo que Planck describió como la matriz de todas las cosas. En la actualidad, la ciencia moderna ha refinado nuestra noción de la matriz de Planck, describiéndola como una forma de energía que ha estado en todas partes, presente siempre desde que comenzó el tiempo con el Big Bang. La existencia de este campo implica 3 principios que tienen efecto directo en la forma que vivimos, lo que hacemos, en lo que creemos e incluso cómo nos sentimos cada día de nuestras vidas. Hay que admitir que estas ideas contradicen directamente muchas creencias firmemente establecidas, tanto en la ciencia como en la espiritualidad. No obstante, al mismo tiempo, son precisamente estos principios los que abren la puerta a un estilo de vida empoderado y positivo, de ver nuestro mundo y de llevar nuestras vidas. 1. El primer principio sugiere que puesto que todo existe dentro de la matriz divina, todas las cosas están conectadas. Si así es, entonces lo que hacemos en una parte de nuestras vidas debe tener efecto e influencia en otras partes. 2. El segundo principio propone que la matriz divina es holográfica, lo que quiere decir que cualquier porción del campo contiene todo lo del campo. Se cree que la conciencia por sí misma es holográfica. Esto significa que la oración que hacemos en la sala de nuestras casas, por ejemplo, ya existe con nuestros seres amados y en el lugar a donde fue dirigida. En otras palabras, no hace falta enviar nuestras oraciones a ningún lugar, porque ya existen en todas partes. 3. El tercer principio implica que el pasado, el presente y el futuro están íntimamente unidos. La matriz parece ser el recipiente que contiene el tiempo, ofreciendo continuidad entre las opciones de nuestro presente y las experiencias de nuestro futuro. Independientemente de cómo lo llamemos o cómo lo definan la ciencia y la religión, es claro que hay algo más, una fuerza, un campo, una presencia, que es la gran red que nos conecta con nuestro mundo, mutuamente y con un poder mayor. Si podemos llegar a comprender verdaderamente los 3 principios que nos hablan de nuestra relación con los demás, con el universo, con nosotros mismos, entonces los eventos de nuestra vida adquieren un significado totalmente nuevo. Nos volvemos partícipes en lugar de víctimas de fuerza que no podemos ver o entender. Nuestro empoderamiento realmente comienza cuando estamos en dicho lugar.